Entonces, en esta segunda ponencia del seminario de hoy, el doctor Jorge Bosch Bayard nos va a hablar de la conectividad cerebral basada en medidas del EEG. Entonces, en una pequeña presentación del doctor Bosch, él es doctor en Ciencias de la Salud, es investigador asociado C del Instituto de Neurociencias de Neurobiología, perdón, de la UNAM, que pertenece a este instituto, a la UNAM, y tiene sede en Juriquilla. Es nivel 1 del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, y sus líneas de investigación están dirigidas al análisis cuantitativo del EEG, tanto en topografía como la determinación de patrones típicos del comportamiento y obtención de normas. Métodos de solución del problema inverso del EEG, métodos para el análisis de la conectividad cerebral basadas en series de tiempo y otras. Además, quiero decirles que el doctor Jorge Bosch trabajó durante más de 30 años en el Centro de Neurociencias de Cuba, que es uno de los centros que más fuerte trabaja en este tipo de investigaciones ahí en Cuba. Entonces, sin más, muchas gracias al doctor Jorge Bosch y lo dejamos con su plática. Sí, buenos días, muchas gracias a ustedes. Yo quiero ante todo decir que para mí este seminario tiene una connotación muy especial porque el doctor Fraguela fue mi profesor de análisis matemático funcional en la Universidad de La Habana cuando yo estudiaba cibernética matemática en el año 83 a finales. Y desde entonces, aunque yo sí sabía dónde él estaba y todo eso, por más de 34 años no nos hemos hablado. Y por primera vez nos hablamos después de tanto tiempo y me da un gusto enorme porque Fraguela era uno de esos profesores que uno apreciaba no solo por su conocimiento y su pedagogía, sino además por ser un excelente amigo, una excelente persona. Entonces, bueno, voy a hacer una presentación de los trabajos que nosotros hemos estado desarrollando en los últimos años con respecto a la conectividad cerebral que se puede calcular a partir de las medidas del electroencefalograma, que está realmente muy limitada por muchas limitaciones que tiene el propio electro y que vamos a ver a través de la presentación. Y un poco lo que quiero decir es cuál es nuestra posición con respecto a esto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos como que se puede y que no se puede obtener con respecto a la conectividad cerebral? Lo primero, para poder hablar de esto, lo primero es decir qué cosa es el EEG, ¿no? Y el EEG, pues, es la actividad eléctrica que se genera en la corteza cerebral debido a la actividad metabólica de las neuronas que viaja a través de diferentes tejidos y capas del cerebro hasta llegar a la superficie de la cabeza, donde es registrada por electrodos que son ubicados en el cuero cabelludo. Con respecto a la generación del EEG, se sabe, es decir, muchos investigadores han dicho que solamente el 50% de la actividad que se registra en el electrodo se produce en fuentes que están localizadas inmediatamente debajo del electrodo. Que el 95% de la actividad eléctrica que se registra en el electrodo es producida por grupos neuronales que se encuentran en un radio de 6 centímetros del sitio de registro o del sitio donde está ubicado el electrodo. Pero que además de eso, potenciales eléctricos que provienen de áreas mucho más alejadas pueden estar siendo añadidos o sustraídos al potencial que estamos midiendo en el electrodo con fase cero, es decir, sin delay, sin retraso de comunicación, porque se traduce, es decir, se conduce a través de el efecto de volumen conductor del cerebro. Nosotros sabemos que el cerebro es un volumen conductor, todas las estructuras del cerebro conducen la corriente, y entonces la conducción de la corriente se produce a una velocidad cercana a la de la luz. Por tanto, esa actividad que llega por efecto de volumen conductor a los diferentes electrodos se produce de manera instantánea. Se sabe a la imagen también
que diferentes grupos neuronales pueden estar conectados con neuronas cercanas al sitio de registro en distancias de 3 hasta 21 centímetros a través de las condiciones axonales entre las neuronas. Sin embargo, la corriente que se transmite a través de este tipo de conducción es una corriente que sí llega con retraso de fase al electrodo, porque en el electrodo, es decir, esta corriente está limitada, la velocidad de conducción de esta corriente está limitada por la velocidad de conducción axonal, que se calcula que es alrededor de unos 120 metros por segundo. Y entonces, pues, aquí sí se produce una conducción con fase cero. Ahora, no se debe confundir esto porque, por ejemplo, electrodos, eso depende un poco del periodo de muestreo. Si yo estoy registrando el EEG con un periodo de muestreo de 5 milisegundos, que es lo que se usa usualmente en la clínica, pues lo que sucede es que si en dos sitios están más o menos cercanos, esa actividad yo puedo verla como si fuera instantánea, simplemente porque mi periodo de muestreo no me permite ver el delay de esa señal. Pero si yo registrada con un periodo de muestreo más corto, sí vería el retraso de fase de esta corriente que se transmite vía axonal. De manera esquemática, podemos decir, ¿no?, que la corriente que se genera en los electrodos es la sumatoria temporal y espacial de muchas fuentes que están en distintos sitios de la corriente, y se puede plantear, o se plantea como entre los modelos que se plantean de la conducción, es que el voltaje que yo tengo en V1 es la suma de la corriente que se genera en todas las fuentes multiplicada por un factor de atenuación, que es el factor de atenuación de la corriente a través del que sufre la corriente a través de su camino hacia el electrodo, y que ese es lo que llamamos los factores del Leak Field. Si ponemos esto como en forma matricial, pues nos queda que el voltaje va a ser igual al Leak Field por la corriente, y el Leak Field viene tomada, es una matriz de este tipo que tiene por una dimensión los electrodos y por otra dimensión la fuente, es decir, es el operador que me relaciona electrodos y fuente. Ahora, en los elementos del Leak Field, el Leak Field sabemos que es un vector que tiene tres componentes, por tanto tenemos una matriz de número de electrodos por 3 veces número de fuentes. Y esto que está acá es el planteamiento, uno de los planteamientos más sencillos para calcular el Leak Field, que es el modelo de esferas concéntricas, donde se supone que dentro del cerebro, es decir, se divide el cerebro en 3 compartimentos, todo lo que es el cerebro por dentro, el hueso, y el tercer compartimento es el cuero cabelludo. Y entonces, dentro de cada uno de ellos se considera que la corriente se transmite de una manera homogénea, y tenemos estas ecuaciones, que aquí lo único que quiero mencionar es que este elemento que está aquí es el electrodo de referencia. Es decir, que en el Leak Field, cada Leak Field que nosotros calculemos está contemplando el electrodo de referencia, y por tanto está afectado por el electrodo de referencia, y eso es algo que después vamos a ver muy brevemente aquí, porque hoy no vamos a ver eso. Ahora, si nosotros queremos hablar de esto, es decir, de cómo se produce, o queremos estudiar cómo se produce la transmisión de la corriente en el cerebro a través de un modelo, pues tenemos que ver que nuestro modelo sea adecuado. Y en este caso, lo que he hecho es que he ploteado las amplitudes del Leak Field, es decir, la contribución de cada fuente a la corriente en cada electrodo, de acuerdo a su distancia con el electrodo. Y lo que podemos ver es que por aquí está la distancia de las fuentes en milímetros. Podemos ver que a 2 centímetros de distancia la contribución de las fuentes decae grandemente, es decir, ya la amplitud de la contribución decae. A 16 centímetros decae mucho más y continúa decayendo rápidamente, pero lo que sí queremos enfatizar es que aunque decae muy rápidamente, no se convierte en cero, que creo que es uno de los problemas fundamentales que la persona no tiene en cuenta a la hora de hablar de cómo se produce la conectividad cerebral. Si lo miramos desde otro punto de vista,
esta sería la contribución de las fuentes al voltaje en cada uno de los electrodos. Lo que podemos ver aquí es que hay muchas fuentes contribuyendo al voltaje en el electrodo y tienen un gran efecto es decir, son fuentes muy difusas. Y esto es lo que en el problema inverso se conoce como la resolución de los métodos, porque todas estas fuentes están contribuyendo al electrodo, al voltaje en el electrodo. Entonces, cuando se calcula el voltaje en el electrodo, todas ellas van a contribuir a ese valor. Y depende del método de solución inversa que nosotros tengamos, cuánto es el efecto de blurring, que se llama en inglés, del voltaje en cada uno de los electrodos. Si nosotros asumiéramos, por ejemplo, que no existe el efecto del volumen conductor y nosotros nos quedáramos solamente con las fuentes que están ubicadas a 1 centímetro, dentro de un radio de 1 centímetro, cercano al electrodo, lo que nosotros tendríamos es que prácticamente ninguna fuente contribuye al voltaje en el electrodo. Solamente hay un grupito de fuentes y es una fuente la que contribuye al voltaje del electrodo. Por supuesto, esto depende de la densidad del arreglo de electrodos. En este caso estamos usando un arreglo de 19 electrodos del Sistema Internacional 1020. Pero en este caso vemos que si consideramos nada más las fuentes que están a una distancia de 1 centímetro, pues solamente una fuente va a estar contribuyendo al voltaje del electrodo, y a eso nosotros le vamos a llamar condición de no efecto de volumen conductor. Según nosotros vamos ampliando el radio de las fuentes alrededor de los electrodos, las fuentes comienzan a contribuir en más y más electrodos. Por ejemplo, a los 6 centímetros tenemos que hay muchos electrodos cuyo voltaje está constituido por 4 fuentes y por 5 fuentes, es decir, que ya a una distancia de 6 centímetros tenemos un efecto de volumen conductor bastante local, porque son solamente 4 o 6 centímetros. Pero si nosotros ponemos un radio de 13 centímetros, fíjense que ya prácticamente todas las fuentes contribuyen a más del voltaje de más de 10 electrodos. Y esto es importante a la hora de estudiar el problema del efecto del volumen conductor. ¿Cuál es la pregunta que nosotros nos hacemos? Si es posible que con estas condiciones que nosotros tenemos se pueda obtener un estimado correcto de la conectividad en la fuente. Hasta el día de hoy hay muchas personas que continúan diciendo que sí. Y lo más llamativo de esto es que son personas muy importantes, muy influyentes. Por ejemplo, Kaminsky y Blinovka han sido de los más fervientes defensores de que sí pueden tener, que ellos han desarrollado una medida, su medida de Direct Transfer Function, que no es afectada por el efecto del volumen conductor en los electrodos. Hay muchas personas, por ejemplo, Frank Duffy es una gran personalidad que todavía en el año 2017 continúa publicando en una revista como BMC Medicine, que tiene un factor de impacto altísimo, patrones de conectividad en los electrodos. Y así podemos ver que hay muchas personas todavía diciendo que se puede calcular la conectividad en los electrodos sin efecto del volumen conductor. Incluso el NeuroGuide, que es un sistema desarrollado por Robert Thatcher, una de las personalidades más influyentes en la neurociencia, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Todo el mundo sigue a Robert Thatcher. Ellos dicen que pueden tener una medida de volumen conductor libre del efecto del volumen conductor en la superficie, es decir, en los electrodos. ¿Cuáles son los principales argumentos que se dicen a la hora de defender este tipo de cálculo? Voy a basarme en los argumentos que dicen Kaminsky y Blinovka en sus artículos de 2015, porque creo que recogen de una manera muy bien, recogen los principales argumentos que las personas están usando. Dice Kaminsky y Blinovka que el efecto del volumen conductor es despreciable porque el dipolo electromagnético decae muy rápido con la distancia, lo cual mitiga su efecto. Ellos dicen también que
critican las simulaciones que hacen muchos investigadores, porque dicen que muchos investigadores están diciendo que hay efecto de volumen conductor poniendo en simulaciones una conectividad muy alta entre dos fuentes que están muy lejanas, lo cual, dicen ellos, no ocurre en el cerebro. Por tanto, las simulaciones que están haciendo no son de valor porque no están simulando condiciones reales en el cerebro. Otras personas por acá dicen, es decir, esos son los principales argumentos que creo que se esgrimen a la hora de defender el cálculo de conectividad en la fuente, en los electrodos. Otras personas dicen que, por ejemplo, el Partial Directed Coherence, que es una medida desarrollada por Bacalá y Sameshima, que no está afectado por volumen conducción, porque esta es una medida que solamente mira las conexiones con retraso de fase, y que como el volumen conductor es una medida instantánea con fase cero, pues estas medidas no están afectadas por es decir, por el efecto de volumen conductor, porque no miran lo instantáneo, sino que miran lo que tiene retraso de fase. Todas estas aseveraciones son inexactas y lo voy a mostrar después con simulaciones. Ahora, eso es por una parte el mundo de los matemáticos. El mundo de los neurofisiólogos. ¿Qué pasa en el mundo de los neurofisiólogos? Generalmente los neurofisiólogos no tienen mucho conocimiento de la matemática y no tienen un matemático al lado para que los ayude. Entonces, ¿qué dicen los neurofisiólogos? Sí, mira, es verdad, hay problemas con la conectividad en los electrodos, pero los más brillantes que dicen, yo voy a tomar dos condiciones y voy a restarlas, y cuando yo las reste, como el efecto de volumen conductor y el efecto del electrodo de referencia son constantes, pues se hacen cero porque ellas son las mismas. Y de tal manera yo voy a poder calcular una medida de conectividad en los electrodos que está libre del efecto de volumen conductor. Además dicen que haciendo test estadísticos, pues solamente las diferencias que son estadísticamente muy estables, pues van a salir en el análisis estadístico, y por tanto esas que son de volumen conducción se van a eliminar. Hay, por supuesto, muchas personas que están conscientes de que esto no es así, y hay muchos estudios que demuestran que no es posible obtener en los electrodos una medida de conectividad que esté limpia del volumen conductor. Pero realmente, desde el punto de vista matemático, no hay mucha formulación no hay mucha formalización del problema. Entonces, nuestro propósito en estos tiempos ha sido precisamente desarrollar simulaciones para ver si de verdad se pueden obtener medidas libres de volumen conductor o no en el cerebro. Antes de empezar, sí quiero decir, para nosotros, no hay forma de obtener una medida de volumen de conectividad libre del volumen conducción en los electrodos, y además, hasta donde nosotros sabemos, no es posible. Todas las medidas que se calculen están afectadas por el electrodo de referencia. No quiere decir que el electrodo de referencia introduzca un error, sino que simplemente introduce una forma de ver los datos. Y si tú calculas medidas de conectividad con un montaje y luego las calculas con otro montaje, pues vas a obtener resultados completamente diferentes, y no es que ninguno de ellos esté mal, simplemente son diferentes formas de ver el problema. Hay una sola medida que nosotros todavía no hemos estudiado bien, una medida, es un montaje propuesto por el profesor Yao en China, se llama RES, se ha hecho muy popular últimamente, pero aunque no tengo ninguna demostración de eso todavía, ninguna simulación, sí estamos bastante conscientes de que esta medida tampoco resuelve el problema del electrodo de referencia, aunque sí es un montaje muy bueno. Y en las fuentes, pues no es como dice la gente, que calcular la distribución de corriente en las fuentes resuelve el problema del electrodo de referencia. No es así exactamente. Y tampoco resuelve completamente el problema del volumen conductor, y a eso es a lo que va a estar dirigida la plática mía de hoy.
Para hablar del electrodo de referencia, que es lo único que voy a mencionar sobre esto, voy a mencionar un resultado del doctor Roberto Pascual, ya del año 2007, donde él demuestra matemáticamente que la única forma, o bueno, una forma de obtener en la fuente una medida libre del efecto del electrodo de referencia es si tanto el leak field como el voltaje son transformados a la referencia promedio antes de calcular la solución en la fuente. Es decir, bajo esas condiciones, el estimado de corriente que se obtiene en la fuente queda libre del electrodo de referencia. Pero si no se hace de esta manera, el electrodo de referencia sigue influyendo en los estimados de corriente en la fuente, porque como yo mostré al inicio, el electrodo de referencia está incluido explícitamente en la ecuación donde se calcula el leak field. Eso es lo único y es la forma en que nosotros trabajamos. No, lo único que voy a decir sobre el electrodo de referencia. Pasando de los electrodos a la fuente, bueno, se sabe que eso es un problema mal planteado. Tenemos generalmente alrededor de 19 electrodos, máximo 128, 256, y tenemos enrejillados de más de 3.000, 4.000 fuentes en la fuente. Por tanto, esta ecuación no tiene una solución única. Para obtener una solución única de esta ecuación, pues se introducen muchos tipos de restricciones, y ustedes saben mucho de eso, y yo simplemente lo que quiero decir aquí es que en el caso nuestro, nosotros el estudio que estamos haciendo lo vamos a hacer con el método S-Loretta, desarrollado por Pascual Mark, que es uno de los métodos más populares. Es un método lineal, de mínima norma pesado y regularizado, y cuya propiedad más prominente es que el S-Loretta, si uno hace simulaciones bipolares con un solo dipolo en la cabeza, S-Loretta, el error de localización es cero. Es decir, es el único método de todos los que existen en la literatura cuyo error de localización es cero para fuentes dipolares. Y vamos a usar también en esto la formulación más simple del leak field, que es el de las tres esferas concéntricas que yo mostré al inicio, para hacer todas nuestras simulaciones. Un poco también hablando, tenemos que decir cuáles son las medidas de conectividad que nosotros vamos a usar, y un poquitico describir rápidamente que en general siempre se ha utilizado mucho las medidas de correlación y coherencia para calcular conectividad en el cerebro, que si tenemos un sistema como este, donde A implica B y B implica C, y calculamos correlación o coherencia sobre este sistema, primero lo que perdemos es la dirección, porque la correlación y la coherencia, al ser instantáneas, no saben de dónde y hacia dónde es el flujo de información. Ellas salen solamente que estas dos están conectadas y estas dos también están conectadas. Pero además, la correlación y la coherencia no son capaces de eliminar las correlaciones indirectas o transitivas, y en este caso me va a decir que también A y C están conectadas, lo cual no están conectadas de manera directa, sino de manera indirecta. Las correlaciones parciales son un paso adelante, y aunque no pueden recuperar la dirección, pues nos permiten eliminar esta correlación transitiva, que es indirecta. Entonces, pues nos van a dar solamente estas dos, lo cual es un esquema más limpio, pero de todas maneras no podemos saber la dirección. No obstante, las correlaciones parciales no son perfectas. Cuando uno empieza a complicar los sistemas, por ejemplo, si yo aquí añado una variable D que interactúa con B, pues en muchos casos me aparece una relación entre D y A que no existe, simplemente por transitividad. Es decir, para sistemas simples, las correlaciones parciales funcionan bastante bien, pero cuando uno comienza a complicar los sistemas, pues ya las correlaciones parciales también comienzan a cometer errores.
Otro paso adelante que ya nos permite estimar la dirección son las correlaciones cruzadas. Si yo tengo este sistema y yo calculo la correlación cruzada entre X y Y, pues me dice que X está influyendo sobre Y con un delay de T-1, y si yo hago la correlación cruzada entre Y y Z, me dice que Y está influyendo en Z con un nivel de T-1, pero si yo entonces calculo la correlación cruzada entre X y Z, me dice que hay una correlación alta entre X y Z con T igual a -2. Es cierto que es -2 porque hay -1 aquí, -1 aquí, pero es que esto realmente no existe de manera directa. La X y la Z, pues la correlación cruzada, pues tampoco son capaces de eliminar las correlaciones que no son directas, ¿no? Así que son indirectas. Hay muchos métodos que se han desarrollado en la literatura para tratar de resolver este problema. Nosotros hemos trabajado en los métodos multivariados autorregresivos, modelos multivariados autorregresivos, partiendo de la formulación que desarrolló el profesor Akaike en el Instituto de Estadística y Matemática en Japón en el año 1968, Noise Contribution Ratio. Luego están la conocida causalidad de Granger de 1969, y posteriormente han habido algunas muy conocidas, por ejemplo la Direct Transfer Function de Kaminski y Blinovka y la Partial Direct Coherence de Bacalá y Sameshima, que son dos medidas muy populares, muy conocidas, se utilizan ampliamente, pero que también tienen muchas limitaciones. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando en este tipo de modelos, y en el año 2014 publicamos esta medida que es basada en el modelo de Akaike, que es una reformulación o una actualización del modelo de Akaike, donde sí, ya en este caso nosotros obtenemos que la medida de Akaike la convertimos en una medida que sea directa y dirigida. Todas las otras medidas sí son directas y dirigidas, pero la de Akaike no. La de Akaike que él desarrolló no era capaz de eliminar esta conexión, y ya esta medida sí es capaz de eliminar eso. Eso fue publicado en Human Neuroscience en 2014. Aquí está un poco la formulación del modelo, no voy a detenerme en eso. Y esto es una comparación con la Direct Coherence de Bacalá y Sameshima, donde se ve que la medida ICO que desarrollamos es mucho más sensitiva, mucho más sensible para captar la relación entre las variables. Como quiera que sea, tanto la Direct Coherence de Bacalá como la nuestra son capaces de estimar el patrón exacto de conectividad que existe en nuestro sistema, siempre que conozcamos todas las fuerzas que están en él, por supuesto. Pero no generan ni conectividad espuria, ni generan conectividad indirecta. Y tampoco son simétricas. Es decir, en este caso hay de 1 a 2 y de 2 a 1. Pero en este caso hay de 2 a 3, pero no hay de 3 a 2, por tanto no aparece nada en 3 con 2. Esta es la medida que nosotros vamos a estar utilizando también. Bueno, para ver entonces cuáles fueron cómo nosotros vemos el problema de las simulación, es decir, de la conectividad en los electrodos, nosotros generamos una simulación en la cual en todas las fuentes de la cabeza ponemos un ruido blanco con media cero y una desviación estándar muy pequeña, digamos de 0.1. Y nosotros resolvemos el problema directo. Fíjense que aquí es solamente ruido blanco en toda la cabeza con una desviación, todas las fuentes con la misma desviación estándar. Y entonces resolvemos el problema directo, pero en este caso lo vamos a resolver con 3 supuestos. Primero vamos a suponer que el lead field, es decir, vamos a usar el lead field que cortamos a 1 centímetro, donde no hay efecto de volumen conductor. Vamos a usar el lead field que cortamos a 6 centímetros, donde el efecto de volumen conductor es local, y vamos a usar el lead field total, donde todas las fuentes influyen sobre todos los electrodos. Si nosotros tomamos 4 fuentes aquí
que están las más cercanas a estos electrodos, es decir, estas fuentes son las más cercanas a 4 electrodos en la cabeza. Como es ruido blanco, si nosotros calculamos la matriz de correlaciones parciales entre ellas, por supuesto es 0. Ahí no hay nada de correlación. Si ahora nosotros venimos, componemos el voltaje, obtenemos el voltaje utilizando el Leak Field a 1 centímetro y vemos la matriz de correlaciones parciales en los electrodos, ahí no existe nada. Por supuesto, no hay nada porque es que partimos de ruido y lo que tenemos en los electrodos tampoco es decir, ruido independiente, y lo que tenemos en los electrodos pues tampoco tiene ninguna dependencia. Ahora, si nosotros reconstruimos el voltaje con un Leak Field que ya tiene en cuenta las fuentes que están a 6 centímetros, fíjense cómo empiezan a aparecer patrones de conectividad entre distintos tipos, entre diferentes fuentes. Fíjense que ya aparecen patrones de conectividad entre las fuentes que son cercanas. FP1 con FP2 y con F7, FP2 con FP1, F7 y F8, y así empiezan a aparecer patrones y eso es simplemente efecto de volumen conductor, porque lo único que teníamos en nuestra cabeza era ruido. Todas las fuentes tenían ruido. Si nosotros utilizamos el Leak Field, pues por supuesto todo el mundo está conectado con todo el mundo, porque es lo que yo decía, a pesar de que la contribución de la fuente es muy pequeña, no es 0. Por tanto, cuando nosotros estamos sumándole algo, lo que estamos haciendo es una combinación lineal de todas las fuentes y por tanto se ve de esa manera. Vamos a hacer otra simulación en la cual solamente lo único que vamos a hacer va a ser ruido en toda la cabeza, pero lo único que vamos a hacer es que vamos a incrementar el nivel de ruido en estas 4 fuentes. Es decir, le vamos a poner un poquito más de ruido a estas 4 fuentes. A las otras las vamos a dejar tal y como estaban. Si nosotros calculamos la matriz de correlación parcial entre las 4 fuentes, en este caso, por supuesto, es 0 igual, porque el ruido, lo que hay ahí, no hay nada. No voy a ir directamente al Leak Field total, porque ya ustedes saben que si yo calculo con el Leak Field a 1 centímetro, no voy a obtener nada y voy a obtener algo con el de 6 centímetros. Ahora, si nosotros tomamos esas 4 fuentes, y fíjense que esto es el efecto nada más de 4 fuentes a las que le aumentamos un poquito el ruido, ya incluso estamos viendo, es decir, esta que está aquí es la primera condición donde todas las fuentes tenían el mismo nivel de ruido. Esta que está acá es la segunda condición donde 4 fuentes tienen un nivel diferente de ruido. Fíjense que aquí ya estamos incluso generando correlaciones, no solamente correlaciones, sino que estamos generando diferencias entre condiciones. Y las diferencias entre condiciones se aprecian más entre las fuentes que son más cercanas. Y es simplemente ruido lo que tenemos en la cabeza. Por tanto, la conclusión de todo esto es que el patrón, el efecto de volumen conductor sí está presente en cualquier medida del eje que nosotros realicemos en la fuente, porque es que no es 0 la contribución, y cuando no es 0 se hace una combinación lineal y por tanto no hay forma. Esto rebate todos los argumentos de Kaminsky y de Blinovka que dicen que los investigadores están poniendo condiciones que no son reales en la cabeza, porque están poniendo conectividades muy altas entre electrodos que son lejanos. Aquí en este caso simplemente no hemos puesto ninguna conectividad y estamos generando conectividad a nivel de la cabeza, de los sensores. Si en lugar de usar correlaciones parciales, nosotros utilizamos la medida ICO que acabamos de definir, es decir, que es una medida realmente muy bien, es decir, que lo hace muy bien, una medida que obtiene los patrones de correlaciones exactos, pues fíjense que obtenemos, si usamos el Leak Field a 1 centímetro, obtenemos exactamente en los electrodos, obtenemos exactamente el patrón de conectividad esperado. Si ya usamos 4 centímetros, empieza a haber volumen conductor, efecto de conectividad espuria por efecto de volumen conductor. Y aquí, si ya aumentamos a 8 centímetros, fíjense que ya aparecen un montón de patrones e incluso algunos de los que son reales se pierden. Y este es otro ejemplo un poquito más complicado, donde se complica un poco más la fuente y fíjense que bueno, mientras más complicado es el patrón de conectividad, pues peor será el efecto del volumen conductor. Ahora,
para ver lo que dicen los experimentalistas, de que la diferencia de condiciones puede ser responsable es decir, puede eliminar el problema del efecto de volumen conductor. Bueno, nosotros generamos estas dos simulaciones, donde la única que es común es FP1 y FP2. Tenemos de FP2 a O2, de FP2 a P3, y aquí tenemos de FP1 a P4. Es decir, son dos condiciones diferentes, donde si nosotros restamos estas condiciones, lo que se debería esperar es que estas dos desaparecieran, porque supuestamente son las mismas, y bueno, nos quedaran estas. Si ustedes miran este cuadro es exactamente, de correlaciones parciales, es exactamente lo que estamos simulando. Fíjense que prácticamente desaparece FP1 y FP2 de la simulación, y vemos las diferencias de una y de otra. Si nosotros reconstruimos en los electrodos el voltaje con el Leach-Field de 1 centímetro, es decir, condición de no efecto de volumen conductor, es exactamente lo que simulamos. Sí, obtenemos exactamente lo que esperábamos. Sin embargo, cuando nosotros dejamos que todas las fuentes contribuyan, pues ocurre lo mismo que ocurría antes. Se propaga el efecto a través de todo, y no se pueden ver, es decir, no están las fuentes, es decir, la diferencia de condiciones no nos eliminó el problema del efecto de volumen conductor. Se puede hacer haciendo test estadístico también, pues si nosotros simulamos estas condiciones, vamos a simular estas dos condiciones, donde estas conexiones que están en líneas gordas, yo voy a generar 200 realizaciones aleatorias de estas dos condiciones, y estas líneas gordas, es decir, estas condiciones van a estar en más del 90% presentes, y estas que son más finitas van a estar en cada una de ellas. En la condición 1 y en la condición 2 van a estar presentes solamente en el 7% y en el 5% de las repeticiones. Un poco tratando de ver lo que ocurre en la vida real cuando tú tienes diferentes personas, diferentes sujetos, pues cada cual tiene su patrón de conectividad propio, y algunas conexiones estarán vinculadas a la tarea que esté realizando el sujeto o a la actividad que esté realizando el sujeto, y por tanto tendrán la tendencia de estar presentes más fuerte, pero cada sujeto tiene su variabilidad individual, y eso es lo que hemos tratado de simular aquí en este caso. Si nosotros recuperamos es decir, en esta simulación nosotros recuperamos el voltaje con el Leach-Field de 0 volumen conducción, pues se obtiene lo que estamos esperando. Es decir, estas son las que nosotros esperamos que sean, que aparezcan, y aparecen tal y como nosotros esperamos. Del lado de acá es simplemente porque las correlaciones parciales son simétricas, es decir, estamos mirando nada más que la triangular superior, porque la triangular inferior es la simétrica de la superior. Ahora, si nosotros hacemos un test estadístico de todas estas, fíjense que nos aparecen exactamente las diferencias que nosotros esperábamos, estas 4, y son las que esto es sin efecto de volumen conductor. Pero fíjense que de todas formas ya comienzan a aparecer unas cuantas conexiones entre es decir, estadísticamente significativas, que no son las que nosotros generamos. Es decir, que independientemente de que nosotros estamos obteniendo las que generamos, por efectos simplemente de la estadística, pues aparecen otras conexiones que son espurias, simplemente por efecto de la variabilidad individual, y que cuesta mucho trabajo saber cuáles son las que de verdad deberían existir y cuáles son las que son espurias, ¿no? Eso no se sabe nunca. Esto es en el caso de que no hay efecto de volumen conductor. Si nosotros reconstruimos el Leach-Field completo, donde sí hay efecto de volumen conductor, ocurre lo mismo que antes, y cuando hacemos el test estadístico, obtenemos las que nosotros queremos. Inclusive esta cambió de signo, porque esta era negativa y se volvió positiva. Y entonces estamos testando exactamente lo contrario de lo que queríamos. Pero fíjense cuántas conectividades significativas diferentes de 0 aparecen
en los electrodos, simplemente por efecto de volumen conductor. Entonces, tiene que haber mucha experiencia de los investigadores para saber a cuáles de estas les van a prestar más atención, ¿no? Muchas veces vemos artículos donde dice, encontramos esta y esta y esta, que son las que se esperan por el tipo de tarea, y bueno, apareció esta y esta y esta también, que no sabemos muy bien qué es, pero bueno, hay que continuar estudiando. ¿Es fisiológico o es simplemente efecto del volumen conductor? Ese tipo de preguntas es imposible de responderlas si nosotros estudiamos la conectividad en los electrodos. Nosotros lo que proponemos es que la conectividad hay que estudiarla en la fuente, y entonces, pues, la conectividad en la fuente se resuelve el problema inverso, es decir, tenemos los electrodos, se resuelve el problema inverso, se generan las señales es decir, primero hacemos la simulación en las 5 fuentes nuestras, resolvemos el problema directo, obtenemos el voltaje en los electrodos, volvemos atrás con el método S-Loretta hacia la fuente, y aquí entonces nosotros querríamos obtener exactamente el patrón que nosotros habíamos simulado, ¿no? Eso sería lo bonito, si no fuera porque realmente el efecto de volumen conductor no se resuelve completamente en la fuente con los métodos usuales. Nosotros estamos trabajando con métodos lineales que son más fáciles de detectar, pero S-Loretta y el Loretta son de los métodos que más se usan en la literatura, es decir, que estamos hablando de un problema bastante popular, bastante grave, bastante extendido. Entonces, si nosotros hacemos esto y nosotros obtenemos las matrices de conectividad, es decir, obtenemos los estimados de la fuente, los estimados de la corriente en la fuente, la serie de tiempo en la fuente, y calculamos el método ICO que nosotros hemos descrito, pues este es nuestro patrón de conectividad, el que simulamos. Este es el patrón de conectividad que nosotros simulamos. Y esto es lo que obtenemos si seleccionamos las fuentes, las 4 fuentes las 5 fuentes en las cuales nosotros simulamos. Parece que está muy bien, parece que todo está muy bien. Sin embargo, vemos unos pequeños artefactos aquí a los cuales al principio no le brindamos atención porque decimos, oye, esto está bastante bien. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros, en lugar de utilizar las 5 fuentes en las que las mismas fuentes exactas en las que nosotros simulamos, es decir, estas son, los reduje aquí a 3 fuentes, este es el estimado de conectividad que obtenemos cuando utilizamos las 3 fuentes, es decir, las 3 mismas fuentes en las cuales nosotros simulamos, y esto es lo que ocurre cuando nosotros agregamos una fuente adicional. Cuando nosotros agregamos una fuente adicional, ya los patrones de conectividad empiezan a hacerse cada vez más, a parecer a patrones espurios y a complicarse todo el cuadro. Y esto es agregando simplemente una sola fuente. ¿Qué es lo que ocurre si agregamos más fuentes? Que se mezclan mucho más los patrones de conectividad. El problema es que en la práctica uno no sabe cuáles son las fuentes que tiene que escoger. Entonces, esta condición en la práctica nunca la vamos a tener. En la práctica vamos a tener siempre esta condición donde a lo mejor incluso dejamos alguna fuente que nos interesa fuera y vamos a tener patrones de conectividad bastante difíciles de aseverar. ¿Eso por qué ocurre? Por lo que yo había hablado antes de la matriz de resolución, ¿no? La resolución del problema inverso tiene un límite, es decir, dentro de esta área es imposible saber lo que ocurre. El problema inverso no puede desmezclar todo lo que ocurre en todas las fuentes. Entonces, tenemos un grupo de fuentes en las cuales nosotros solamente podemos mirarlas desde afuera, pero no podemos meternos dentro de ellas a saber qué está ocurriendo. Ese efecto depende de el tipo de método que nosotros utilicemos. Por ejemplo, si nosotros vemos la matriz de resolución de la mínima norma, fíjense que es muy concentrada, hay muy poco desparrame, muy poco blurring. Los métodos Loretta tienen un blurring mucho más grande, tienen una matriz de resolución
mucho más, digamos, más mala. Pero el problema es que a pesar de que mínima norma funciona muy bien cuando tomamos electrodo de la superficie, mínima norma comienza a cometer errores graves cuando trabajamos con electrodos que están más profundos. Entonces es una ilusión lo que estamos viendo aquí. No es que mínima norma sea mejor que Loretta. La familia Loretta fue de hecho descrita para mejorar los problemas de la mínima norma cuando se trabaja con electrodos que están, ¿cómo se llama? Que son profundos. Y lo que nosotros hicimos entonces, que publicamos el año anterior, fue desarrollar un algoritmo que nos permita desmezclar la fuente, el estimado de corriente de esa fuente, es decir, de la corriente en la fuente, pero con ciertas limitaciones. Es decir, el algoritmo que desarrollamos es un algoritmo para métodos lineales. Funciona bien con cualquier método lineal y se basa en manipular la matriz de resolución de estos métodos. Pero las limitaciones que nosotros tenemos en los algoritmos que están descritas en este artículo matemáticamente es que cuando se trabaja conectividad de fuente, del eje en la fuente, lo máximo que tú puedes aspirar a desmezclar, el único número de fuentes independientes que tú puedes tener es el número de electrodos menos uno. Es decir, que a pesar de que tú estimes 3.000, 4.000, 6.000 fuentes y trabajaste con 19 electrodos, lo máximo que vas a poder desmezclar de manera independiente son 18 fuentes y que tienen que ser fuentes que no compartan el espacio de resolución del electrodo. No pueden ser dos fuentes que estén dentro del mismo espacio de resolución. Tienen que ser fuentes independientes. Y es lo mejor que nosotros tenemos hasta el momento para poder estimar una conectividad en la fuente que sea realmente libre del volumen conductor. Aquí se habla un poco del algoritmo. Yo voy a pasar esto rápido porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo, pero a ustedes que son matemáticos seguramente les va a interesar revisar el artículo y ver todo el detalle de la fórmula. Lo que sucede es que nosotros obtenemos una expresión para esas fuentes desmezcladas a partir de la matriz de resolución que entonces sí nos permite recuperar los patrones exactos de conectividad entre esas fuentes. Si nosotros tomamos esta simulación, resolvemos el problema directo, resolvemos el problema inverso con Loretta y calculamos la conectividad de la fuente, es decir, de las fuentes desmezcladas, pues obtenemos exactamente el mismo patrón de resolución. Y si nosotros comenzamos a agregar fuentes que no estaban en la simulación inicial, pues nuestro patrón de resolución permanece intacto. Si nuestro patrón de conectividad permanece intacto. Con las limitaciones que ya yo dije. Solamente menos m, es decir, número de electrodos menos uno. Ahora, el otro problema que tenemos es que, como yo dije al principio, en el Lick Field, cada electrodo, cada fuente está representada por 3 componentes, X y Z. Por tanto, no es realmente 18 fuentes las que podemos desmezclar. Lo que podemos desmezclar realmente son 6 fuentes, porque cada una tiene 3 componentes. Una forma de poder mitigar este problema es hacer proyecciones del Lick Field en alguna dirección. Es algo que se hace normalmente, se trabaja mucho con estas proyecciones de direcciones, y la más común es la proyección a la normal, a la superficie. Aunque otros tipos de proyecciones son muy útiles, como por ejemplo proyectar por la dirección de máxima varianza también. Entonces eso sí ya nos permite llegar hasta 18 fuentes que pueden ser desmezcladas y trabajamos ya con las fuentes, ¿cómo se llama? Proyectadas. En realidad no es hasta 18, digamos que es hasta 17, porque ya cuando uno sube a 18 comienzan a aparecer muchos problemas numéricos en el cálculo y a dar matrices no inversibles y todo ese tipo de... Aparecen muchos artefactos en la estimación. Ahora,
una de las cosas que nos preguntaron fue, bueno, ¿y por qué ustedes tienen que resolver el problema inverso con ese Loretta y después desmezclar la fuente? Porque ustedes están creando el problema, porque ustedes usan ese Loretta y después quieren resolver el problema. ¿Por qué no directamente, a partir de los electrodos, estimar las fuentes que van a estimar la conectividad con un método que sea directo, ¿no? Sin utilizar el problema inverso? Nosotros hicimos esto y comparamos cuál es el efecto de utilizar ese Loretta, es decir, aplicar el método nuestro sobre los estimados de ese Loretta, o utilizar un método directo en el que, a diferencia de Loretta, no podemos estimar toda la distribución de corriente de toda la cabeza, sino que solamente estimaríamos la distribución de corriente en 17 fuentes, y que es un problema que sí tiene solución única. Sin embargo, cuando nosotros comparamos los estimados de conectividad obtenida con los dos métodos, vemos que de todas maneras el estimado de conectividad con Loretta es mucho más limpio que si usamos el método directo. Es decir, de todas maneras, cuando se utilizan los métodos de solución inversa, se produce un grado de desmezcle, digámoslo así, desmezcle de contribuciones lejanas, y lo que queda es un grado de mezclado de más local. Entonces, por tanto, el método aplicado sobre la estimación, ya que tiene un cierto grado de desmezcle, pues funciona mucho mejor. Y cuando se incrementa el nivel de ruido, es decir, cuando se hace peor la relación señal-ruido, pues utilizando el método de ese Loretta, los estimados, a pesar de que empiezan a aparecer artefactos porque hay mucho ruido en la señal, son mucho mejores que directamente aplicando un método de ajuste de mínimo cuadrado. Ahora, el método funciona bien en los límites que nosotros decimos, así, con 17 fuentes. Nosotros generamos una simulación con 17 fuentes, esta que están viendo acá, y aplicamos el método sobre las corrientes, es decir, sobre las corrientes estimadas por ese Loretta. Aplicamos el algoritmo desmezclado y lo que están viendo en líneas continuas son los patrones de conectividad de las fuentes desmezcladas, que es exactamente los mismos que están simulados, y lo que están en línea discontinua es lo que se obtiene si no aplicamos el algoritmo de desmezclar. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo 17 variables que me están generando conectividad en el cerebro, pero a la hora de calcular mi conectividad yo me olvido de una de ellas, F7 en este caso? Cuando yo, en lugar de usar las 17 variables que yo tenía, dejo una fuera, los patrones de conectividad comienzan a aparecer artefactos. Aparecen los exactos, esos no se alteran, pero aparecen patrones de conectividad artefactuales porque hay una varianza de mi modelo que yo no estoy contemplando, y por tanto eso tiene que ir a alguna parte. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de yo utilizar, es decir, yo me olvido de F7, pero incluyo una variable que no tiene nada que ver en mi modelo? Es decir, es una variable en la cual yo no había generado ningún tipo de conectividad. Esto es algo muy interesante porque fíjense que cuando yo incluyo una variable, digamos dummy, toda la varianza no explicada va a esa variable y los patrones de conectividad entre el resto de las variables se limpian completamente. Esto fue algo que fue propuesto en el 2005 por el profesor Toru Ozaki en el Instituto de Estadística Matemática de Japón. Que Ozaki fue precisamente uno de los estudiantes de Akaike, que ha desarrollado el modelo de Akaike durante muchos años, y él precisamente propuso eso. Como tú nunca puedes saber dónde está la variabilidad de tu modelo, es decir, tú no puedes tener tu modelo con todas las fuerzas que están interactuando en tu modelo, tú no puedes conocerla. Usa una variable que él le llamó variable latente, para que sobre esa variable caiga toda la varianza de tu modelo que no está explicada.
Y eso fue algo muy interesante para nosotros ver que ocurrió precisamente eso. Si yo, digamos que yo sí incluí F7 a la hora de, eh, ¿cómo se llama? De hacer mi, de desmezclar, a la hora de desmezclar, pero no la incluyo a la hora de calcular los patrones de conectividad. Fíjense que yo sí desmezclo con F7, pero no la incluyo a la hora de desmezclar. Fíjense que los patrones de conectividad se hacen un poquito, aparecen un poquito artefactuales, pero no tanto. ¿Qué es lo que queríamos ver con esto? Bueno, la conveniencia de que en muchas ocasiones a ti no te interesa trabajar con muchas áreas. En muchas ocasiones tú tienes tu supuesto y tú dices, yo necesito trabajar, yo quiero calcular la conectividad entre 5 áreas. Y lo que hace es que te concentra en esos 5 áreas. Bueno, lo que dice esta simulación es que, aunque tú vayas a trabajar con 5 áreas, siempre desmezcla con la mayor cantidad de variables que tú puedas. Aunque después tú te quedes nada más con las 5 que te interesan. Pero sí usa toda la potencia de tu método a la hora de calcular el desmezcle y después quédate, pues, por tanto, con las que tú quieras. En el artículo se explica también que las regiones que nosotros diseñamos, es decir, no tienen que ser puntuales, es decir, no tiene que ser una sola fuente. Nosotros podemos trabajar con ROIs, es decir, podemos trabajar con una segmentación, una parcelación del cerebro que puede incluir o no a todo el cerebro. Y lo que se considera es que todas estas regiones son constantes a pedazos. Es decir, por cada una de estas regiones uno va a estimar una actividad que sería como la media de la región. Pero eso le da una mayor flexibilidad al método porque no tienes que estimar, no tienes que concentrarte solamente en una fuente. Es decir, tú puedes tener algunas regiones que sean puntuales, puedes tener algunas regiones que sean regiones como tal, es decir, ROI como tal, y pueden o no estar cubriendo todo el cerebro. Si se mantiene la misma limitante de que el método solamente puede trabajar a lo máximo con M-1 número de electrodo o M-2 número de electrodo. Esto que está aquí es algo que es muy llamativo. Creo que es un resultado muy importante del trabajo. Se ha vuelto una costumbre trabajar con lead field superficiales. Casi que prácticamente la mayor parte de las personas ya cuando estiman modelos, estiman lead field superficiales, no se meten a estimar lead field volumétrico porque es mucho más complicado el cálculo de los lead field volumétricos y sobre todo de los métodos de solución inversa basados en lead field volumétricos son más complicados porque ahí empiezan a aparecer los problemas laplacianos, los problemas de frontera, etcétera. Todas esas cosas se las eliminan cuando utilizan lead field superficiales. Ahora, ¿es correcto desde el punto de vista de la conectividad utilizar lead field superficiales? Lo que nosotros encontramos aquí fue lo siguiente. Nosotros hicimos una simulación en la cual tomamos un lead field volumétrico y de ese lead field volumétrico extrajimos las fuentes que estaban en la superficie. De esta manera, nosotros creamos dos lead field. Creamos el lead field volumétrico con un método volumétrico y creamos un lead field superficial con un método superficial para las fuentes que estaban en la superficie. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos dos lead field diferentes, pero uno es subconjunto de otro. Son las mismas fuentes que están uno en otro. Entonces nosotros generamos nuestra simulación poniendo una conexión entre la región R5 y R10. Esta es la región R5, esta es la región R10. Y entre R10 y R5 la pusimos bilateral y de R10 a R17. Y esta es la región 17. Cuando nosotros utilizamos, es decir, con el lead field, no, perdón, yo en esta simulación yo quité esta de acá, disculpen. Cuando nosotros
utilizamos, fíjense que es DR5, R10 y DR10, R5. Cuando nosotros calculamos la distribución de corriente en la fuente utilizando el método volumétrico, pues fíjense que con el método de C-Loretta está bastante bien. Son las dos, fundamentalmente las dos regiones en las cuales nosotros simulamos, esta región frontal y esta región parietal. Son las cuales, en las cuales nosotros simulamos. Por tanto, está bastante bien la estimación de esta corriente. Y fíjense que cuando utilizamos el Leach field superficial, es muy parecido, es prácticamente el mismo, es muy parecido. La única diferencia que hay con eso es que la amplitud de la fuente en el Leach field superficial es 10 veces menor que en el Leach field volumétrico. Disculpen, es al revés. Este es el superficial y es el volumétrico. Cuando uno utiliza el volumétrico, pues la amplitud de la fuente decae 10 veces. Eso es un efecto conocido de todos los métodos de solución inversa, que quitan importancia, es decir, disminuyen la amplitud de las fuentes que son profundas. Entonces, es decir, eso era algo que era de esperar. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando nosotros tomamos el Leach field, las series de tiempo generadas con el Leach field volumétrico, fíjense que la reconstrucción del patrón de conectividad es prácticamente la misma que nosotros generamos. Hay muy poquito artefacto. Sin embargo, cuando nosotros calculamos la conectividad de esas fuentes para el Leach field superficial, hay una mezcla enorme de fuentes. Aunque desde el punto de vista de localización realmente se ven iguales, cuando uno utiliza un Leach field superficial, realmente está desperdiciando mucha información, está realmente generando un nuevo problema de volumen conductor, porque si yo tengo una fuente que está por debajo de la superficie y yo la estoy estimando nada más que superficialmente, de esa fuente que está debajo de la superficie hasta que llega a la superficie de la corteza, estamos hablando de la superficie de la corteza, ahí hay una mezcla de corriente, y eso es lo que estamos viendo en este caso. Creo que es algo que las personas que trabajan en general con Leach field superficiales le han prestado mucha atención al problema de la localización y no le han prestado mucha atención al problema de la conectividad. Por tanto, la conclusión que nosotros obtenemos de esto es, es decir, para cuestiones de conectividad, es mejor trabajar con Leach field superficiales, pero además nosotros ponemos fuentes en estructuras profundas. Por ejemplo, es aconsejable como poner en el tálamo, estructuras que sabemos que están involucradas en la mayoría de los procesos, para que parte de la varianza que se está generando en esa estructura pues sea captada por nuestro modelo y sea más limpio nuestra estimación de la señal. Ustedes me disculpan que estoy yendo muy rápido, pero ya voy a terminar rápidamente. Esto es una demostración de que el método funciona bien con cualquier método de solución inversa que sea lineal. Esto es una comparación entre mínima norma y Loretta, y aquí, esto es cuando los voxeles están cerca de la superficie, que es cuando mejor trabaja mínima norma, y aquí es cuando los voxeles están profundos, que mínima norma tiende a tener muchos más patrones espurios que el Loretta. Pero fíjense, es decir, esto que está en línea de continua son los estimados de conectividad que se obtienen cuando no se desmezclan las señales, y estos son, y en línea continua negra, es los patrones de conectividad que se obtienen cuando se desmezclan las señales. Fíjense que para ambos métodos, cuando se desmezclan las señales, no importa que el voxel esté cerca de la superficie o sea profundo, el patrón de reconectividad se reproduce de manera exacta.
Y solamente ya, para terminar, me voy a tomar 3 minutos más, lo voy a decir muy rapidito. Se ha vuelto muy popular el uso de utilizar descomposición en componentes, ICA o SVD, para rechazo de artefactos en las señales del EEG. Eso, en principio, uno mira la reconstrucción del ICA, si digamos que tenemos un sistema como este, donde estoy generando una conectividad entre SP3 y O1 o 2 y FP1, yo genero mis señales, estas son las señales que estoy viendo, un pedacito de la señal que estoy viendo, y esta es mi conectividad real, son mis patrones de conectividad real. Esto que está acá es la matriz de correlación, por supuesto es simétrica. Ahora yo voy a eliminar un primer componente del ICA. Vamos a usar ICA para eliminar un componente de la señal. Fíjense que cuando yo elimino un componente de la señal, prácticamente todas las señales me quedan exactamente igual, menos una que fue la que fue afectada por el componente eliminado. Cuando yo hago eso, yo estoy alterando también los patrones de conectividad de mi señal. No quiero detenerme mucho en esto, simplemente quiero llamar la atención sobre eso, que lo que estamos haciendo, tanto con ICA como con SVD, fíjense que con SVD los patrones se deforman menos, la influencia de la descomposición SVD es menos que la descomposición con ICA en el problema de la conectividad, y eso es algo que yo creo que se está haciendo demasiado, se está haciendo un sobreuso de la limpieza de artefactos del EEG. Antes no se usaban métodos de esto para limpiar el EEG. Antes se decía que el EEG tiene que estar bien recogido, tiene que estar limpio, y un experto selecciona los segmentos sin artefactos. Ahora se le da mucha importancia a usar métodos automáticos para limpieza de la señal. Y es verdad que limpian la señal, quitan cosas. Sí, no sé, se quitan y no se afectan a otras señales, pero sí se está afectando la conectividad que se puede obtener a partir de estas señales. Yo primero les voy a ofrecer disculpas porque he ido muy rápido en todo, he dado muy poco detalle. Solamente yo sé que el auditorio ahí es básicamente matemático. Creo que han podido tomar una idea de todo esto. Y bueno, espero que sí hayan podido entender todo el mensaje. Gracias, doctor.